Con el paso del tiempo, los años, los siglos, todo cambia. Esto incluye las ciencias y las ideas. Obviamente, la psicología no es una excepción para este tema de los cambios. Desde sus inicios en la antigua Grecia hasta la actualidad, la psicología ha tenido grandes cambios desde cómo es vista hasta cuál es el propósito que ésta tiene en las personas. A lo largo de este video veremos una pequeña, gran línea del tiempo en la cual veremos temas desde sus orígenes, cómo fue cambiando la percepción de esta, quienes influyeron a su creación y a cambios en sus ideas, y pues cómo es vista actualmente. Nuestra historia comienza en la antigua Grecia, en la época de los pensadores y de los filósofos antiguos, ya que fueron muchos de estos primeros pensadores que ayudaron a desarrollar muchas ideas que después se utilizarían para ya desarrollar la ciencia de la psicología como tal. Sócrates fue uno de estos, el cual se interesó particularmente en las ciencias sociales. Las ciencias sociales en las cuales Sócrates comenzaba a demostrar interés en sus años de vida como filósofo ayudaron mucho al impulso de la antropología, ciencia que mucho después también apoyó a la psicología, porque pues sabemos que existe la psicología social y pues esto también va un poco de la mano con los temas de antropología que Sócrates fue quien empezó. Esto, a pesar de que Sócrates haya impulsado de manera indirecta el desarrollo de la antropología, pues él nunca construyó formalmente una teoría, nunca se le ocurrió decir, voy a llamar a esto antropología. Sin embargo, fueron sus discípulos los cuales pues recabaron un poco de esta información que pues los estudios que él desarrollaba, y ellos fueron los que crearon estos escritos, porque Sócrates también nunca dijo un día voy a escribir sobre todo lo que me la pasó filosofando. Entonces fueron sus discípulos los cuales pudieron comenzar a formar un poco más de estas teorías más concretas. Sócrates también tuvo más aportes en el mundo científico, aparte del que tuvo en la psicología y antropología, ya que él propuso principios fundamentales para el método científico. Obviamente no pensando en el método científico como una cosa, sin embargo, pues sí tuvo sus inicios, como lo es la definición universal y otro que es el proceso inductivo. Otra cosa muy importante que se comenzó a desarrollar en estos tiempos de filósofos y de la antigua Grecia fue en sí la palabra psicología. Bueno, como tal lo que se desarrolló en la época de la filosofía griega no fue la palabra psicología como tal, fue más su origen etimológico, el cual viene de la palabra psique, que significa alma. Alma para Sócrates eran rasgos esenciales de la personalidad y rasgos valiosos que tenía una persona. Aunque el origen de la palabra psicología se remonta a siglos antes de Cristo y siglos de la Edad Moderna, pues la palabra psicología no se empezó a utilizar hasta más en el futuro, cosas que veremos un poco más adelante de este video. No se empezó a utilizar como hasta el siglo XV o XVI, que ya fue que la psicología se estableció como una ciencia formal, que pues ya veremos en qué punto de la historia se empezó a considerar una ciencia formal más adelante en el video. Aún siguiendo hablando de temas como la psicología y como el alma, tenemos a Platón, otro filósofo de la época, el cual él consideraba que el verdadero yo de un ser humano era el alma, la cual era inmortal, así que el día que el cuerpo humano falleciera, el alma seguiría presente y podría ascender aún más allá, en el cual podría conseguir pues recompensas o castigos, depende en cómo esto hubiera sido en su vida. Algo que se me hace muy interesante de Platón es que estamos hablando que esta teoría la propuso 4 siglos antes de Cristo siquiera, o sea, estamos hablando 20 siglos antes de ya la psicología moderna, un poco ya cuando se empezó a hablar como ciencia, y él tenía una propuesta que se me hace interesante por cosas que se verán en futuro. Él comentaba que la estructura de un alma se podría dividir en 3 partes o elementos esenciales, la cual es voy a poner en texto la palabra porque no la puedo pronunciar, la cual es la parte digna y merecedora en la conformidad y bondad de la ética, según mis fuentes. Y las otras 2 partes que se dividen sería en la pasional y la racional, que si esto le suena de algo es porque Freud, siglos después, propuso una teoría algo parecida, pero
ya de un punto de vista más psicológico. Pero me resulta interesante que filósofos antiguos ya se empezaron a inclinar a este tipo de teorías. Si bien nunca las estudiaron bien o para un punto psicológico, me resulta interesante cómo ya existían un poco este tipo de teorías acerca de pues la psique humana en este punto. Nuestro siguiente filósofo en orden cronológico es Aristóteles, el cual ya presentaba cierto interés en varios campos científicos que después claramente se utilizarían para la psicología, ya que es de lo que estamos hablando, como el sueño, las memorias, las sensaciones y las emociones, y también el aprendizaje. Él ya se interesaba en estos temas, comenzó a estudiarlo, pero como el resto de personajes en esta época nunca profundizó muy claro a un punto científico. Claramente si vemos estas teorías desde un punto de vista más actual, con lo que ya sabemos, con toda la historia sobre la psicología que ya sabemos, pues nos daremos cuenta que las teorías y cosas de las que él hablaba eran muy vagas, no tenían como un fundamento sobre lo que él hablaba en general, pero no podemos ignorar que claramente es un gran principio para los temas ya que se llevaron a cabo ya más científicamente siglos adelante. Durante estos tiempos la psicología aún no se veía como tal como una ciencia exacta. Se seguía viendo como una rama de la filosofía que se basaba en la introspección y reflexión sobre la mente y de la conciencia. No fue hasta 1879 que la psicología se comenzó a considerar una disciplina completamente diferente a la filosofía, ya que Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en este año. Y más adelante, en 1881, fundó y publicó la primera revista dedicada exclusivamente a la psicología y a toda el área de investigación que él tenía en su laboratorio de psicología experimental. Esta revista lo que ayudó fue a que difundió más la psicología como tal y las ideas que este mismo iba creando. Este también fue el inicio científico de la psicología, porque en el momento en el que se consideró una disciplina completamente diferente a la psicología en 1879, dio pie a que se pudiera comenzar a considerar como una ciencia. Entonces en este año también fue cuando ya la psicología se comienza a ver como no solo como algo independiente de la filosofía, sino ya como una ciencia. Para seguir hablando sobre la evolución de los conceptos de la psicología, también tenemos que hablar de en qué años surgió cada rama y cómo esta aportó a la evolución del concepto de psicología. Ahorita solo voy a decir como una lista muy por encimita de qué sucedió en cada año y qué rama se fue fundando. Y más adelante profundizaré un poco más en ciertas áreas de esto, como lo es el psicoanálisis y el conductivismo. Justo al inicio del siglo XX, en el 1900, Sigmund Freud funda el psicoanálisis. En 1913, John B. Watson comienza a desarrollar las teorías del conductivismo. En la década de los 20 a los 30 se comienza a desarrollar la psicología Gestalt, una psicología que está centrada en la percepción y organización de la experiencia del paciente. En la década de los 50, Carl Rogers y Abraham Maslow promueven el enfoque humanista en la psicología. En la década de los 60 y de los 70 surge la psicología cognitiva, impulsada por figuras como Jean Piaget. Y a finales del siglo XX, en la década de los 80 a los 90, se desarrollaron enfoques de la psicología evolutiva y la neuropsicología. Desde la época de los 2000 hasta la actualidad, el avance tecnológico impulsó a la psicología en línea, de manera remota, y áreas de investigación como la psicología de la salud y la psicología ambiental. Como ya lo mencioné anteriormente, en 1879 se realizó pues ya la separación formal, se podría decir, de la psicología con la filosofía. Ya la psicología se empezó a ver como una disciplina aparte y lo más importante es que se comenzó a ver como una ciencia. Entonces, ¿cómo comenzó en el campo científico la psicología? Pues como ya lo mencioné, con la creación del primer laboratorio de psicología experimental y con la publicación de esta revista que también impulsó la vista científica por parte de la psicología. También más adelante, en años cercanos, siguieron habiendo publicaciones de otras revistas científicas por otros psicólogos
que también abrían un gran camino para que la gente pudiera comenzar a ver la psicología como una ciencia. En 1900 se publica La interpretación de los sueños, en la cual Freud presenta su teoría sobre el significado de los sueños y la importancia del subconsciente, preconsciente e inconsciente en la vida psíquica. En 1901 se publica la psicopatología de la vida cotidiana. Freud introduce el concepto de actos fallidos y cómo estos revelan conflictos inconscientes. 1905 formulación de la teoría de las etapas del desarrollo psicosexual. En 1913 se introduce el concepto del yo, ello y superyo en la publicación Introducción al psicoanálisis. En 1923 se propone una revisión de la estructura mental, profundizando más en los términos del ello, yo y superyo. Entre 1920 y 1930 se crea la Escuela del Psicoanálisis Neofreudiano. Ahora sí, después de mencionar los años destacados, profundicemos un poco más en lo denso que es el psicoanálisis. Sigmund Freud fue alguien sumamente importante para el psicoanálisis, pero es de los personajes más mencionados en toda la historia de la psicología y un personaje básico que tienes que conocer para cualquier tema sobre psicología. La teoría del subconsciente menciona que existen memorias y situaciones reprimidas en nuestro cerebro que ocasionan nuestro comportamiento y se pueden manifestar en sueños y actitudes de un humano. El inconsciente es esta parte reprimida y el consciente son las vivencias y recuerdos que tenemos presente en nuestra mente y las cuales somos conscientes que existen. La teoría psicosexual propone que existen 5 etapas de desarrollo y que alguna experiencia desagradable, desarrollo no correcto o algún trauma en alguna de estas etapas puede afectar y crear una conducta relacionada con la etapa que se interrumpió una vez estando en la vida adulta. Y su última teoría más importante de las que él proponía es la del ello, yo y superyo. Y ya ven cómo al inicio de este video, en la primera sección de la filosofía griega, mencioné que Platón decía que el alma se podía dividir en 3. Así como Platón propuso una idea parecida en su tiempo, mencionando que el alma se podía dividir en 3, la ética, la pasional y la racional, Freud desarrolló esta teoría y podríamos decir que se convirtió en una de sus teorías principales, en donde él presentaba el ello, yo y superyo como parte de la mente humana. El ello siendo los deseos e instintos más primitivos de un ser humano, el yo siendo la parte completamente racional, ética y hasta podríamos decir que estricta de la mente, la cual quiere cumplir las normas sociales y lo que para esta es ética. Y el superyo, el cual logra cumplir los deseos del ello de una manera social y éticamente aceptada para el yo. En el conductivismo tenemos a 2 personajes muy importantes que son los mayores expositores. Uno podemos considerar que tuvo experimentos un poco más éticos que el otro. Ya verán por qué uno de estos experimentos fue sumamente polémico en su época. Sigue siendo polémico en esta época porque sí, no sé qué también traumatizar a un niño por el bien de la ciencia. Pero sí, estos 2 personajes son John B. Watson e Ivan Pavlov. Ellos 2 nunca se conocieron, uno era de Rusia, Ivan Pavlov era de Rusia y John B. Watson era de Estados Unidos. Sin embargo, trabajaron en ideas muy similares, con experimentos relativamente similares, claro, uno más ético que el otro. A pesar de que estos 2 nunca se conocieron en persona, desarrollaron teorías e ideas muy parecidas sobre la conducta y cómo se podría condicionar a seres vivos a través de ciertos estímulos para crear algún comportamiento nuevo o retirar alguno que ya existiera. Ivan Pavlov realizó experimentos con perros entre el 1897 y 1900. El experimento con los perros era condicionarlos a que estos salivaran cada vez que se les presentaba un estímulo. El experimento se resume en que él les da comida a los perros y hacía sonar una campana. Esto lo hizo por mucho tiempo, el suficiente como para crear un condicionamiento conductual en los perros. Lo que hacía que ya cada vez que tocaba una campana, los perros comenzaban a salivar. Porque claro, ellos ya sabían que siempre que sonaba una campana, lo relacionaban con comida. Porque así fueron condicionados. Llegamos al experimento polémico. John B. Watson introdujo el conductivismo de una manera
parecida a Iván Pavlov, ya que él también presentaba estímulos para después que pasara algo. El problema es que los estímulos no eran tan placenteros como darle comida a los perros, sino que realizó experimentos con el conocido pequeño Albert. El experimento con el pequeño Albert se resume a que John B. Watson y su asistente querían querían crear un condicionamiento para que este niño presentara, un niño de solo 9 meses de edad, presentara miedo a estímulos como era una rata blanca o conejos. Al niño se le presentaron estos estímulos previo al experimento y pues el niño no demostraba miedo. Sin embargo, el experimento consistió en que le mostraban una rata blanca y realizaban sonidos estruendosos como golpear 2 barras de metal para que el niño se asustara y de ahí relacionar a las ratas con no un estímulo placentero, como lo era pues ese ruido. Este experimento pues es muy controvertido, por lo mismo que dices qué tan ético es poner a un niño de 9 meses en ese tipo de situaciones, y porque también hubo temas de consentimiento informado, entonces, y tampoco hubo métodos para desacondicionar al niño, entonces sí, buena teoría, mala ejecución. Este experimento se realizó en 1920 y desde ahí fue muy controvertido hasta la actualidad. En fin, la historia de la psicología es una historia muy rica porque pues es una historia que comienza desde la antigua Grecia, o sea, son siglos y siglos de historia. A pesar de que la psicología ya se empezó a considerar ciencia a partir de los 1800, como quiera es una historia muy rica por todo el tema. No menciono algunos personajes, pero sí tienen historia muy interesante y aportes también muy interesantes para la psicología. Hasta acá llegó el video. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Es mi primer video. Me lo encargaron para una tarea de la carrera, pero siento que es una buena oportunidad para comenzar con este proyecto de YouTube que llevo pensándolo empezar como 2 años y nunca tuve una motivación clara para empezar. Así que hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por ver y bye.